Según 1 de Pedro, y no hay que buscarlo, pero 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, lo cual nosotros hemos examinado anteriormente, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como hemos estado meditando en estas últimas semanas, nuestro país, nuestra cultura, cada día más nosotros como creyentes nos damos cuenta que nuestro entendimiento de Dios, de la humanidad, del mundo es muy diferente y muy distinto a cómo la cultura de nosotros mira el concepto de Dios, la humanidad y el mundo en que vivimos. Nosotros como creyentes no deberíamos quejarnos de esto. Al contrario, realmente, como yo he dicho, nosotros estamos volviendo a la posición que la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, tenía en el primer siglo en Roma, en el Imperio Romano, donde la iglesia cristiana era una minoría peculiar, un poco rara, dentro de lo que era el Imperio Romano. Y hermanos y hermanas, nosotros somos llamados a ser un poco raro, a ser peculiares en la cultura en que nosotros vivimos. Somos llamados a ser diferentes a la cultura que nos rodea. Y de eso se trata 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, lo cual acabo de leer. Cuando comenzamos esta serie de la iglesia contracultural, comenzamos mirando por qué la iglesia, por qué el cristiano es diferente. Y aprendimos que somos hechos diferentes. Amén. Somos nacidos de nuevo. Y el mundo inconverso alrededor de nosotros está muerto en sus delitos y pecados. Nosotros somos hechos diferentes, somos llamados a ser diferentes. Sed santos porque yo soy santo. Y también tenemos un destino diferente. Estaremos en gloria con el Señor para la eternidad. Y el mundo incrédulo que nos rodea pasará la eternidad en tinieblas y en tormento. Después de eso aprendimos acerca de el concepto que nosotros tenemos como creyentes de lo que es la verdad. Y nosotros aprendimos que creemos en una verdad objetiva y de manera especial una verdad objetiva en lo que es la verdad moral y la verdad espiritual o trascendental. Las respuestas a las grandes interrogantes de la vida tienen respuestas para nuestra vida. Y después aprendimos nuestro concepto de Dios es diferente al concepto que el mundo tiene de Dios. Eso aprendimos la semana pasada. Que Dios es autor de nuestras vidas. Somos hechos por Dios a la semejanza y imagen de Dios. Que Dios es autor de la verdad en nuestra vida. Y que el Señor es autoridad sobre nuestras vidas. Y en ese mensaje la semana pasada aprendimos una estadística muy interesante acerca de los Estados Unidos. Según el Centro de Investigación Pew, en el año 2014, ya estamos hablando hace 10 años atrás, entonces imagínense cómo debe ser hoy en día. En ese tiempo, 83% de los adultos encuestados dijeron que estaban absolutamente ciertos o seguros o más o menos seguros que que Dios existe. Y 63% dijeron que estaban absolutamente seguros que Dios existe. Entonces, como vimos la semana pasada, en un sentido, los Estados Unidos es un país religioso. Es un país donde hay cierta conciencia de que Dios existe, un ser supremo existe. Pero como vimos la semana pasada, la cultura alrededor de nosotros tiene un concepto de Dios diferente que nosotros.
que es una cultura que en vez de ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, fabrican a Dios a su propia semejanza y imagen. En otras palabras, la cultura de nosotros fabrica su propio Dios en vez de seguir el Dios que es creador. Amén. Fabrica su propio Dios de acuerdo a su imagen, un Dios conformado a la imagen del hombre, para poder suplir las necesidades y peculiaridades del individuo. En vez de que Dios sea el yo soy, el Dios de nuestra cultura es el tú eres. ¿Está conmigo? En vez de que el Dios sea yo soy, el yo soy, la cultura de nosotros dice, no. Dios no es el yo soy, Dios es el tú eres. Dios existe, es independiente de nosotros. Pero la cultura de nosotros hace que Dios depende del hombre. El hombre haciendo y fabricando y moldeando su propio Dios de acuerdo a sus necesidades y deseos. Pero ahora vamos a mirar algunas estadísticas acerca de la Biblia. La semana pasada las estadísticas eran acerca de Dios. Vamos a mirar las estadísticas acerca de la Biblia. De acuerdo a la encuesta Gallup en 2017, solamente 24% de los norteamericanos creen que la Biblia es la palabra literal de Dios. 24%. Para mí suena alto, realmente. Pero apenas 24%. 26% creen que la Biblia simplemente es un libro de leyendas, de historias. 47% de los norteamericanos creen que la Biblia contiene palabra de Dios, pero no es completamente palabra de Dios. Es la primera vez en que duda acerca de la Biblia es más grande de que el porcentaje de la gente que cree en su plena inspiración y veracidad. O sea, que las palabras en la Biblia, todas son divinas y toda la Biblia es palabra de Dios. O sea, lo que veo aquí es como 73% de los norteamericanos no creen que la Biblia en su totalidad es la palabra de Dios. Y 24% sí cree que la Biblia es la palabra de Dios. De estas estadísticas y de nuestras propias observaciones acerca de nuestra cultura, podemos concluir que la gente cree que ellos pueden ser espirituales sin tener una revelación confiable de parte de Dios. ¿Está conmigo? O sea, una mayoría de la gente en los Estados Unidos creen que pueden ser espirituales sin tener alguna revelación confiable dada por Dios. Simplemente yo soy espiritual y yo creo en Dios a mi manera. Es la actitud general en nuestra nación. Entre paréntesis, yo creo que es una minoría en nuestra nación la gente que dice Dios no existe, simplemente somos polvo. Yo creo que la mayoría de la gente cree en algún tipo de ente o entidad o ser supremo, pero no en un Dios específico que se ha revelado al hombre. Simplemente yo creo en Dios a mi manera. Yo soy espiritual, pero no soy religioso. ¿A cuántos le han dicho eso? Yo soy espiritual, pero yo no soy religioso. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en nuestra cultura, donde ellos pueden entonces, el ser humano decide y elige lo que quieren creer y rechazan lo que no desean creer. Entonces, este fenómeno que estamos viendo es producto de dos razones. O no creen
en la revelación de Dios por medio de las Escrituras es necesario para entender y relacionarse con Dios. O sea, una razón que la gente puede creer así es porque ellos creen que no es necesario tener revelación de parte de Dios, que yo no necesito que Dios me hable a través de las Escrituras. O la otra razón es que simplemente creen o no creen que la Biblia es confiable. Creen que partes de la Biblia pueden ser confiables, pero no toda la Biblia puede ser confiable. Son las dos razones por esto. O no necesito Biblia o no puedo confiar en la Biblia. Son las dos razones. Esta mañana vamos entonces a mirar la primera razón. Cuando la gente dice, cuando la cultura dice, yo no necesito de Biblia. Yo no necesito que Dios me hable para ser espiritual. Yo no necesito que Dios se revela a mí para poder conocer a Dios y ser espiritual. Y uno de los distintivos de la iglesia cristiana es que nosotros creemos que sí es necesario que Dios se revela a nosotros. Es necesario que Dios se divulga acerca de sí mismo al hombre para que el hombre pueda conocer a Dios. Y segundo, nosotros creemos que sí, la Biblia, el libro que tenemos en nuestras manos hoy en día, en el año 2024, sí es confiable. Sí es palabra de Dios y sí es confiable en su totalidad. ¿Cuántos dicen amén? Y las Escrituras son claros en este sentido. Busca 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pedro también en 2 de Pedro 1:20 al 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, eso es la posición de nosotros. Dios ha hablado y es necesario que Dios hable para que nosotros podamos vivir con Él y servirle y conocerle. Sin Biblia no hay conocimiento de Dios. No podemos conocer a Dios. Y si no podemos conocer a Dios, ¿cómo podemos vivir con Dios? ¿Cómo podemos relacionarnos con Dios? ¿Cómo es que Dios nos puede guiar si creemos que Dios no tiene que hablar a nosotros? Entonces, esta mañana vamos a estudiar acerca de la revelación especial o específica de Dios. Ya hemos hablado de la revelación general. ¿Cuál es la revelación general? La creación. Vimos que Romanos 1, capítulo 1, versículo 19 en adelante nos enseña que nosotros no tenemos excusa. El hombre no tiene excusa, porque podemos ver testimonio del poder y deidad de Dios a través de las Escrituras, a través de la creación. La magnitud de la creación anuncia las maravillas de Dios, la maravilla que es la persona de Dios. Y entonces todo ser humano no tiene excusa de ser ateo. Amén. Todo ser humano no tiene excusa de ser ateo. No estoy diciendo que la creación nos lleva hacia Jesucristo. No. Para eso se necesita la revelación especial o específica de Dios. Pero por lo menos la creación nos enseña que Dios existe. Hay un Dios que existe. Amén. Pero para tomar el siguiente paso, necesitamos revelación especial o específica de Dios. Y nosotros creemos que eso es
las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces, ahora se van a poner de pie. Hebreos, capítulo 1. Versículo 1 al 3. Dios habiendo hablado, Hebreos 1, 1 al 3. Déjame pausar por un momento. Este mensaje entonces es para refutar a las personas que dicen, yo no necesito Biblia para conocer a Dios. Hebreos 1, 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, ayúdanos, Señor, en esta mañana, Señor, estar enfocados en la necesidad y la belleza de las Sagradas Escrituras, Señor. De la Biblia, del libro que tenemos en nuestras manos y que levantamos en alto delante de esta sociedad. Ayúdanos, Señor, denos claridad, Señor, denos convicción. Padre, deme claridad de ideas y deme también dominio sobre el idioma. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana vamos entonces a refutar, pueden tomar asiento. Esta mañana vamos a refutar entonces esas personas que dicen, yo no necesito que Dios se revela, yo no necesito de Biblia. Y vamos a mirar tres cosas. Primero, la necesidad de revelación especial. Número 2, la naturaleza de la revelación especial. Y tercero, la narrativa de la revelación especial. Entonces, frente a la revelación especial, su necesidad, su naturaleza y la narrativa de la revelación especial. Primero, la necesidad de revelación especial. ¿Por qué es necesario que Dios se revela a nosotros? ¿Por qué es necesario que Dios nos habla o hable a nosotros? El versículo 1 en nuestro texto nos enseña que el Señor ha hablado a nosotros. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por qué es necesario que Dios nos hable? Estas son preguntas importantes para contestar. Y quiero comenzar de nuevo haciendo o clarificando la diferencia entre la revelación general y la especial. La revelación general, por medio de esa expresión, queremos decir la creación, lo que Dios ha creado, nos revela la existencia de Dios de manera general. Por medio de revelación especial, queremos decir que Dios se revela específicamente o de manera especial a nosotros, donde Él habla de sí mismo a nosotros, en sentidos y por medios que nosotros podemos entender. O sea, Dios quiere ser conocido. Dios quiere ser entendido en la revelación especial. ¿De qué manera, si lo vamos a ver después, de qué maneras Dios ha hablado al hombre? Bueno, Dios habló de manera auditoria, se puede decir, audible. De manera audible a Moisés, a Abraham. Dios ha hablado por medio de sueños. Dios ha hablado por medio de visiones. Dios
ha hablado aún por medio de un burro. Amén. Dios ha hablado de manera audible en el bautismo de Jesús. O sea, y Dios ha hablado por medio de los santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y tenemos la palabra escrita de Dios en manos de nosotros hoy día. ¿Qué queremos entender acerca de esto entonces? Dios quiere ser conocido por el hombre y se ha revelado al hombre en formas y en sentidos y por medios que son entendibles para el hombre. Amén. Y eso es lo que queremos decir con la palabra revelación especial. Entonces, vamos a comenzar con la revelación general. Busca Romanos 1:19. Y esto lo aprendimos la semana pasada. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, según Romanos 1:19 al 20, la creación revela de manera general la persona de Dios. Da cierta información acerca de Dios. Que Dios es poderoso y que Dios es más grande que nosotros y que Dios es divino. Pero no nos enseña cómo es Dios. Amén. No nos enseña, no nos describe a lo que el Señor le gusta, a lo que Él odia. No nos enseña acerca de su personalidad. No nos enseña cuáles son sus expectativas de nosotros. No nos enseña acerca de cómo Él se siente acerca de nosotros. La creación no nos enseña esas cosas. Piénselo de esta forma. Si usted llega a una casa vacía que tiene muebles, que tiene comida en los gabinetes, que tiene un refrigerador, que tiene ropa por lavar, puedes aprender algunas cosas acerca de quién vive allí, pero realmente no puedes conocer mucho. Amén. Si este templo está vacío y alguien llega aquí, pueden aprender algunas cosas. Bueno, no hay tanto polvo aquí, entonces estaba ocupado recientemente. Hay un piano, significa que hay alguien aquí que toca piano. Hay un púlpito, entonces debe haber alguien que habla. Parece que ellos usan un proyector para algo, pero no puede decir cuánta gente hay aquí. No puede decir de qué nacionalidades. No puede decir cuántas son mujeres y cuántos son hombres. No puede decir cuántos son niños y cuántos son adultos. No puede decir cuáles son las luchas de la gente que viene aquí. No puede decir cuáles han sido las victorias de la gente que ha venido aquí. No puede decir cuáles han sido los fracasos de la gente que viene aquí. No puede decir la doctrina de la gente que está aquí. No puede decir mucho. Pueden conocer algunas cosas y tener algún sentido general acerca de quiénes somos como iglesia. Pero no pueden decir mucho. Es lo mismo con la creación. Es como una casa, la casa, por decir, una habitación de Dios, que sí estamos aquí y somos huéspedes aquí, estamos mirando. Y sabemos que alguien vive aquí. Y ese alguien es grande y es poderoso, pero nada más. ¿Están conmigo? Por eso necesitamos que Dios se revela a nosotros. Porque la creación es insuficiente para enseñarnos. Entonces, ¿no tiene utilidad la revelación general de Dios? No, tiene mucha utilidad, porque nos señala que Dios existe y nos señala que deberíamos buscarlo y querer conocerlo. Y por esta razón, alrededor del mundo,
Históricamente, en toda nación, en todo pueblo, ha habido alguna tradición religiosa, algún intento de explicar las cosas que nos rodean, porque la creación nos señala al Creador. Pero como en el caso de una casa vacía, la creación, la revelación general, no nos enseña cómo es el Creador. No nos enseña su personalidad, no nos enseña sus virtudes, no nos enseña sus expectativas. Y lo que tenemos que recordar, hermanos y hermanas, es que el Señor es personal, es una persona. Amén. El Señor no es una fuerza impersonal. El Señor no es un poder que está en todas las cosas. No. El Señor es una entidad distinta con personalidad. Es una persona. Y Él quiere ser conocido. Él quiere que nosotros conozcamos a Él y tengamos una relación con Él. Busque Jeremías 9, 23 al 24. Jeremías 9, 23 al 24. Así dijo Jehová, Jeremías 9, 23 al 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Él quiere ser entendido y Él quiere ser conocido. Y la única manera de conocer a alguien es si ese alguien se revela a nosotros. ¿Cuántos son casados aquí? Levanta la mano. Ok. Cuando conociste su esposo o su esposa, ¿qué hacías en los primeros días de su relación, de su noviazgo, lo que sea? Hablaban mucho, ¿cierto? Hablaban por horas. Hacían preguntas, ¿cierto? Y contestaban preguntas. Cuando conocí a Lili, yo había graduado de la universidad y estaba trabajando en un bufete como paralegal, como asistente jurídico de abogados, asistente. Y Lili todavía estaba en la universidad. Y entonces en ese tiempo usábamos correo electrónico para comunicar uno con el otro. O sea, había conocido a Lili el verano que había graduado y vuelto a Nueva York. Llamé y le pregunté si le podía escribir, porque ella se iba a regresar a la universidad allá en Carolina del Sur. Y ella dijo que sí. Y entonces pasamos un año comunicando por medio de correo electrónico. Para los jóvenes, correo electrónico es una forma anticuada de comunicación. Piensa que es como un texto, pero mucho más largo, ¿ok? Entonces, y nosotros escribíamos, y todavía tengo los correos electrónicos. Y todavía tenemos los correos electrónicos. Y en ese tiempo hacíamos preguntas. Esto era el año 2001. Imagínense. ¿Cuál es tu comida preferida? ¿Cuál es el momento más chistoso que has experimentado? Vergonzoso por decir, no sé si traduce bien. ¿Cuáles son los países que quisieras visitar? Ella quería, recuerdo todavía, Italia, ella quería ir, yo quería ir a Irlanda. ¿Cuál es su color preferido? ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? O sea, ¿cuál es el punto aquí?
la única manera que yo podría ir conociendo a Lily era por medio de hacer preguntas y si Lily decidiera revelar las respuestas a mí. Ustedes que son casados, ¿suena familiar esto? Esos primeros días y meses de su tiempo juntos conversaban, hacían preguntas y se conocían mejor y mejor. El conocimiento depende en la revelación del otro, en la autorrevelación. Y es lo mismo con el Dios del universo. Él tiene que revelarse a nosotros. Nosotros no podemos adivinar cómo es Dios. No, Dios tiene que decirnos cómo es Él. Yo no puedo imponer sobre Dios lo que yo creo como Él es. No, Él me tiene que decir cómo Él es. Porque Él es como es, independiente de cómo yo quiero que Él sea. Amén. Porque es una persona. Yo no puedo pretender desear que Lily sea algo que ella no es, porque ella es lo que es. Amén. Y ella no puede ser lo que yo adivino o pienso o supongo que debería ser. No, ella es lo que es, porque es una persona, no es una idea. Y Dios no es una idea, Dios es una persona. Y Él tiene que revelarse a nosotros. Y nosotros tenemos que aprender y aceptar como Él es. Él no va a ser lo que queremos que Él sea, porque Él es como es. Amén. Yo no puedo inventar cómo es Dios, porque yo creo que Él debería ser de cierta forma. Yo recuerdo, ¿cuántos recuerdan el terremoto en Haití? Fue en el año como 2005, por ahí. Fue por ahí, por ese tiempo. Yo tenía una compañera de oficina en el primer bufete donde yo trabajé. Se llamaba Julie. Y entonces ella era una mujer, no era atea, pero ella tenía su manera de pensar. Y entonces yo recuerdo que estábamos conversando después del terremoto. Y entonces ella decía, yo no puedo aceptar un Dios que permite que algo así pasa. Ella me dijo. Y yo le dije a ella, pero ¿quién eres tú para imponer quién es Dios y lo que Dios hace y cómo es Dios? No importa si tú crees que Él es injusto, no importa si tú crees que Él no ama, no importa si tú crees que Él es X o Y. Él es una persona y es como es y es quien Él es. O sea, no estaba, en ese momento, no estaba diciendo que Dios es un monstruo. Pero lo que estaba tratando de hacer que ella entendiera es que tú no puedes simplemente decidir en qué tipo de Dios vas a creer. Porque Dios es una persona y no depende en tus creencias. Amén. Dios es como es y como Él se ha revelado a nosotros. ¿Tiene sentido? Amén. Es un poco de filosofía esta mañana, pero es importante. Porque hay mucha confusión en nuestra cultura. Entonces, ya me perdí. Entonces no podemos inventar cómo es Dios porque queremos que sea de alguna forma. Y esto es el problema del movimiento moderno de la espiritualidad. Simplemente enseñan a la gente a creer lo que ellos quieren oír. Están arrastrando los oídos. Hay tanta gente que enseña espiritualidad, que enseñan lo que la gente quiere oír. Y la verdad de las cosas no es lo que queremos oír, es lo que Dios ha dicho. Y la realidad, mis hermanos y hermanas, es que Dios quiere que nosotros lo conozcamos, cómo Él es y cómo Él se ha revelado. Ahora, ¿cómo es que Dios se ha revelado? ¿Quieres tener una relación con Dios? El Señor quiere que nosotros tengamos comunión con Él.
Y Él se ha revelado específicamente a Él, de Él mismo a nosotros, para que conozcamos a Él. Pero la pregunta que tengo para nosotros en esta mañana es que si nosotros queremos tener una relación con Él o no. El distintivo de un creyente maduro es alguien que ha ido más allá de la revelación general y quiere conocer de manera genuina cómo es Dios y quién es Dios por medio de su palabra. ¿Estamos leyendo la palabra de Dios? Cuando nosotros leemos la Biblia, ¿estamos anhelando conocer quién es el Dios, el creador de los cielos y de la tierra? ¿Puede usted describir cómo es Dios en su relación con Dios? ¿Puede usted dar testimonio? ¿Puede usted dar testimonio de qué manera Dios ha mostrado amor en tu vida? ¿Puede usted dar testimonio de cómo Dios ha mostrado misericordia en su vida? ¿Cómo ha mostrado poder en su vida? ¿Cómo ha mostrado provisión en su vida? O sea, lo que quiero decir es que si vamos a conocer a Dios, la Biblia es la base y tener una relación con Él es esencial. Y caminar con Él, porque es una persona que quiere ser conocida y puede ser conocida. Amén. Y necesitamos la revelación especial de Dios. Si no lees su Biblia, no conoces a Dios. Amén. Si no leemos nuestra Biblia, no conocemos a Dios. Podemos tener una idea de Dios. Podemos tener pinceladas de Dios por lo que escuchamos en la iglesia. Pero tener un conocimiento íntimo de quién es Dios, imposible sin la Biblia. ¿Amén? Ok. Primero, la necesidad de la revelación especial. Segundo, la naturaleza de la revelación especial. Entonces, ¿de qué manera Dios se ha revelado a nosotros? Volvemos a Hebreos capítulo 1. Hebreos 1. Hebreos capítulo 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿De qué manera? ¿Cómo es que Dios se ha revelado, ha hablado a nosotros? En nuestro texto nos enseña que Él ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Muchas veces, la frase, los comentaristas dicen que ha sido a través de varios tiempos en la historia de Israel. Dios habló de manera audible a Adán y Eva en el tiempo de la creación. Dios habló a Abraham, Isaac y Jacob. Dios habló a Moisés. Dios habló a Josué. Dios habló a Saúl. Dios habló a David. Dios habló a los profetas Samuel, Isaías, Jeremías, Daniel, etc. Y vemos que de manera consistente en las Escrituras que Dios ha hablado al hombre a través de la historia grabada, registrada en las Escrituras. ¿A quién habló Dios? A los padres, según el versículo 1. ¿Qué significa a los padres? Se refiere a los santos del Antiguo Testamento y lo podemos interpretar como Israel. Dios decidió revelarse primero a una nación insignificante como Israel, para que Israel fuera luz y comunicara esta revelación al mundo. Busque Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9.
Romanos 9:4. Pablo aquí, el Señor a través de Pablo, hablando acerca de su deseo de que sus hermanos en la carne, por la sangre, los judíos, los israelitas, fueran salvos. Y aquí él describe entonces quiénes son los israelitas. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, Israel fue esa nación a quien Dios se reveló y habló y los adoptó como su nación. Mostró su gloria al partir el mar rojo y en el desierto. Les dio el pacto en el monte Sinaí. Le hizo la promulgación de la ley, los 10 mandamientos y toda la ley de la palabra de Dios. El culto, que es el templo y los sacrificios del templo, y las promesas del Mesías, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Dios se reveló a Israel primero, para que por medio de Israel Dios sea revelado a todo el mundo. El propósito de Israel, la función de Israel fue que fuera faro de luz entre las naciones. Amén. Busque Isaías capítulo 49. Isaías 49, 6. Isaías 49, 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Entonces, el Señor habló directamente a Israel y por medio de Israel habló a toda la humanidad. Volvemos a Hebreos capítulo 1, versículo 1, Hebreos 1:1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. La frase muchas maneras. Dios habló a través de la historia, en la historia, pero usó diferentes maneras y diferentes mecanismos para hablar a los hombres y por entonces revelarse de sí mismo a los hombres. Dice, a través de la historia, significando una interacción directa y personal con el hombre. Por ejemplo, cuando el Señor caminó en el huerto de Edén con Adán, cuando Él habló a Abraham y cuando Él habló a Moisés a través de la zarza ardiente. Dios habló acerca de sus tratos con los hombres, por medio de sus tratos con los hombres en la historia. Dios habló a los hombres a través de sueños. Por ejemplo, a José, cuando él soñó que en el Antiguo Testamento que el sol, la luna y las estrellas doblarían delante de él. Él habló a José a través de sueños. Él habló a Nabucodonosor a través de sueños también, dándonos profecías. Y eso lo hemos estudiado a cabalidad en el libro de Daniel. Dios habló a José, esposo de María, por medio de sueños, cuando él dijo a José que él debería de tomar a Jesús y a María y huirse a Egipto. Entonces Dios habló por medio de la historia a través de los tratos personales con los hombres. Habló también a través de los sueños. Habló también a través de visiones. Por ejemplo, en Isaías 6, Isaías vio al Señor sentado sobre su trono sublime. Amén. Habló a Pedro a través de una visión cuando él corrigió a Pedro acerca de su idea de la inmundicia de los gentiles y de la comida, ¿cierto?
También él habló al apóstol Juan a través de visiones en el libro de Apocalipsis, que los contenidos enteros, el contenido entero del libro fue una visión que Juan recibió del Señor. Entonces Dios ha hablado a través de la historia, tratos personales con los hombres. Habló a través de sueños, en los sueños de los hombres. A través de visiones. Sueños y visiones son cosas diferentes. Sueño uno está durmiendo, una visión uno no está durmiendo. Es una experiencia visual que está teniendo y no está durmiendo, está despierto. También habló a través de la inspiración de los, o vamos a decir, a la dictación a los profetas para que ellos hablaran a los hombres de parte de Dios. Por ejemplo, cuando Dios habló a Moisés, Dios dictó los 10 mandamientos, el decálogo, a Moisés para que él entregara los 10 mandamientos a los hombres. Pero también Dios habló a través de los profetas por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Busquen sus Biblias, 2 de Pedro 1:20. 2 de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta noche vamos a hablar de la inspiración de las Escrituras. Pero el punto para esta mañana es que el Señor guió a los profetas en escribir los libros del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Pero el punto aquí de nuestro pasaje, vuelven por favor a Hebreos capítulo 1. El punto de nuestro pasaje en Hebreos capítulo 1 es para mostrar de qué manera el Señor se ha revelado más recientemente a los hombres. Hebreos 1:1 y 2. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, o sea, ya hablamos de eso, ¿cierto? La historia, los sueños, las visiones, los profetas. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y a quien asimismo hizo el universo. Más recientemente, en el tiempo en que el Nuevo Testamento fue escrito, Dios había hablado a los hombres a través de la persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo según las Escrituras? El Hijo de Dios, Dios encarnado y la palabra viva de Dios. Busque Juan capítulo 1, versículo 1 y 14. Juan 1:1 y Juan 1:14. En el principio era el verbo de Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo, versículo 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, en el principio era el verbo, la palabra. Eso se habla de Jesucristo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y hermanos, cuando habitó entre nosotros, Él habló. Amén. Él habló. Y Él reveló el Padre de manera más exacta a los hombres. ¿Por qué digo eso? Juan 14. Cristo aquí dice, si usted conoce a Cristo, entonces ha conocido al Padre. Él ha sido la revelación más clara, más plena del Padre para los hombres.
O sea, ¿de qué maneras Dios se había revelado? Esto es repaso. ¿De qué manera Dios había revelado a los hombres? Un varón, levanta la mano. Que acabo de decir hace 5 minutos. Entonces espero que estaban despiertos. Hermano Margarito. Ok, de la creación. ¿Y de qué manera Dios se reveló específicamente a los hombres? Dice de muchas maneras. Dígame una. Audible, ok, pero de las últimas que acabo de mencionar, ¿por medio de qué? Ok, sueños, profetas, ¿qué, alguien más? Yo no dije maestros. ¿Qué dijo? Visiones, ¿alguien más? Sueños, exactamente. Entonces, Dios se había revelado, pero la revelación más completa de Dios, más plena de Dios, más entendible de Dios, del Padre, fue por medio del Hijo. Amén. Entonces, no es que había deficiencia en las otras revelaciones, es que Dios estaba revelando paso a paso a los hombres. Amén. Pero ya entonces, cuando Cristo fue encarnado, el Hijo de Dios, siendo Dios, ahí entonces, de manera más gráfica, más visual, más completa, el hombre vio el Padre. Juan 14, 6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Siempre citamos ese versículo, ¿cierto? Versículo 7. Si me conocieses, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y aquí como que Cristo pierde la paciencia un poquito, ¿cierto? Versículo 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesucristo es la revelación más completa, más plena de la persona de Dios, porque Él es Dios. Y si lo hemos visto al Padre. Lo que aprendemos del Padre nosotros aprendemos del Padre a través de la persona de Cristo, las palabras de Cristo y las obras de Cristo en la tierra. Y al final, el Señor se revela específicamente a nosotros a través de su palabra inspirada, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. O sea, vimos el Padre plenamente en la persona de Cristo. Cristo ascendió al Padre y dejó el Espíritu Santo, envió el Espíritu Santo y nos ha dejado con su palabra inspirada, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, como la revelación completa que necesitamos para conocer a Dios. Amén. Entonces es una revelación progresiva que Dios ha hecho con los hombres. Primero con Adán y Eva, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Después a Moisés, a Josué, a los jueces, terminando con Samuel, Saúl, David, los profetas, Jesucristo, la persona de Cristo, y después la palabra para la iglesia. Eso es la revelación especial, específica que tenemos. Y necesitamos esa revelación.
Sin esa revelación, era imposible que el hombre conociera a Dios. Y hoy día, para que el hombre conozca a Dios, es por medio de la palabra de Dios. Amén. No voy a limitar a Dios en cuanto a, por ejemplo, a testimonios de que gente en los países islámicos han tenido un sueño y que le dice que vaya a tal persona y hable con tal persona y es un cristiano clandestino en un país musulmán. No voy a limitar a Dios. Pero después esa persona es llevada a una Biblia para conocer a Dios, para que realmente conozca quién es Dios. Amén. Entonces, la necesidad de la revelación especial, simplemente no podemos conocer a alguien si ese alguien no se revela a nosotros. Segundo, la naturaleza de esa revelación. Dios ha hablado de muchas maneras, muchas veces de muchas maneras, pero últimamente en Jesucristo, y Cristo nos ha dejado con las Sagradas Escrituras. Y tercero, la narrativa de la revelación especial. Entonces, entendemos que necesitamos que Dios se revela a nosotros. Segundo, entendamos que Dios ha hablado a nosotros por medio de diferentes modos y últimamente en la persona de Cristo y en las Sagradas Escrituras. Pero ¿qué ha dicho Dios? ¿Qué ha revelado Dios acerca de sí mismo? ¿Que le gusta chocolates? ¿Que no le gusta berenjena? ¿Que, por si acaso, esas son revelaciones mías para ustedes que me conozcan? Me gusta chocolate y no me gusta berenjena. ¿Qué es lo que Dios se ha revelado de manera específica, especial a nosotros? ¿Qué es lo que Dios ha querido que nosotros entendiéramos? ¿Cuál ha sido la narrativa, la historia que Dios ha comunicado a través de su revelación especial, que es la Biblia? Déjeme comenzar diciendo lo que no es la historia. La revelación que Dios nos ha dado, levántalo en su mano. No es simplemente un libro en nuestras manos con un listado, una lista de reglas y regulaciones. Amén. Hay como silencio sepulcral aquí. La Biblia que tenemos en nuestra mano, en nuestras manos, no es simplemente una lista de reglas y regulaciones. El propósito de la Biblia no es, el propósito principal de la Biblia no es simplemente para gobernar y corregir nuestro comportamiento. Eso no es la historia principal de la Biblia. Sí, la Biblia incluye mandamientos. Sí, la Biblia incluye reglas. Sí, la Biblia incluye principios de acuerdo a los cuales deberíamos conducir nuestras vidas. Pero la narrativa de la Biblia primaria es una historia, mis hermanos. ¿Cuál es esa historia? Bueno, la historia se trata principalmente no del hombre, sino de Dios. O sea, si yo voy a revelar acerca de mí mismo, no voy a hablar de ti, voy a hablar de mí. Amén. Entonces, la narrativa, la historia, la figura central, el protagonista central de la historia, no es el hombre, es Dios. ¿Está conmigo? Él es el protagonista principal. Y la Biblia, su narrativa, su historia, es una historia que habla de los tratos de Dios con su creación máxima, que es el hombre. Dios creó los cielos y la tierra.
y toda la creación que hay en la tierra. Dios creó el hombre y la mujer a su imagen para que sean un reflejo. Siempre me confunde reflexión y reflejo. Un reflejo, ¿cierto? Un reflejo de sus cualidades como moralidad y racionalidad, la capacidad de amar, la capacidad de odiar, la capacidad de pensar y de razonar. Dios hizo el hombre moralmente recto. Dios estableció el principio y la consecuencia de que si Adán o Eva comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando desobedecieron, el Señor los expulsó del huerto de Edén, de su presencia. Y la muerte y el pecado fueron introducidos al mundo, donde el hombre se convirtió en un mortal, sujeto a la muerte física y espiritual, y donde la creación fue maldita como resultado. Como producto de la caída, heredemos la culpa de Adán y Eva, y heredemos también una naturaleza pecaminosa, dispuesta, inclinada al pecado, a la desobediencia y al rechazo de Dios. La revelación especial de Dios para nosotros, las Sagradas Escrituras, nos enseña que somos pecadores delante de Dios, un Dios justo y santo, significando que nosotros no alcanzamos los estándares de santidad y justicia que Él ha establecido. O sea, esa narrativa, esa historia nos enseña que el hombre cayó y el hombre es pecador. Y el hombre no alcanza los estándares, las expectativas de santidad y justicia que Dios como creador ha establecido. Y el resultado es que nosotros pecamos contra Dios al desobedecerlo y no alcanzar sus estándares, y hay una consecuencia seria. Romanos 2, 5 al 8. Búsquelo. Romanos 2, 5 al 8. Esto es la historia de la Biblia. La narrativa, el arco, la historia. Romanos 2, 5 al 8. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El Señor va a exponer, va a sacar a la luz y juzgar todas nuestras obras. Un día en el juicio final, Él va a examinar y va a juzgar. Todos los pensamientos que hemos pensado van a ser sacados a la luz y juzgados. Todos los sentimientos que hemos tenido van a ser sacados a la luz y juzgado. Todo lo que hemos dicho y hemos dejado de decir va a ser sacado a la luz y juzgado. Todo lo que hemos hecho y hemos dejado de hacer va a ser sacado a la luz y juzgado. Nosotros vamos a ser sujetos a juicio y el hombre va a recibir lo que merece. Y lo que es muy serio acerca de este juicio son las consecuencias que Él aplica. Todo el hombre en su estado natural va a ser hallado culpable. Amén. Y las consecuencias, busca Apocalipsis 20, del 12 al 15. Apocalipsis 20.
Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, al infierno. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es el juicio del infierno. Todos nosotros aquí merecemos ir al infierno. Y hermanos, creo que no debemos de olvidar de eso, nunca. Que cada uno de nosotros somos dignos de condenación, merecedores de castigo eterno. Qué historia tan triste. No, porque no hemos llegado al segundo capítulo. No hemos llegado al segundo capítulo. El hombre rebeló contra Dios. El hombre es digno de muerte, digno de condenación. Pero Dios, antes de la fundación del mundo, decidió, sabiendo que el hombre iba a caer, Dios decidió que Él iba a proveer un camino de salvación, un camino de restauración y un camino de regeneración y de nueva vida para el hombre y para la creación. Busca 1 de Pedro 1:19. 1 de Pedro 1:19. Primera de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Cristo ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo para que Él fuera ese cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. O sea, y hay que entender esto, Cristo no era el plan B de Dios. ¿Están conmigo? Antes que el mundo fuera hecho, ya el Salvador estaba elegido. Porque Dios sabía que el hombre iba a necesitar salvación. ¿Por qué? Porque Dios en su presencia sabía que el hombre iba a caer. Dios no causó que el hombre cayera. Dios sabía que el hombre iba a caer. Y en su misericordia y beneplácito decidió desde antes de la fundación del mundo que iba a proveer un Salvador. Por eso, de una vez, cuando el hombre cae, cuando Adán y Eva cayeron, en Génesis 3:15, ya el Salvador está prometido. ¿Está conmigo? Y es una historia maravillosa, mis hermanos, porque la Biblia es una historia donde el hombre fracasa y Dios tiene victoria. Amén. Y el hombre tiene victoria en Dios. Amén. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía el Salvador elegido. Su Hijo, el Padre había elegido el Hijo para que fuera nuestro Salvador. Y a través de la historia de Israel, vemos el Señor preparando el camino para que el Salvador viniera. Vuelven a Romanos 9:4, lo cual leímos antes, pero ahora vamos a leerlo a la luz de lo que acabo de decir.
que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. A través de la historia de Israel, el Señor preparó el camino para que su Hijo, Jesucristo, el Hijo divino de Dios, fuera encarnado y habitara entre nosotros, para que a través de Él seamos reconciliados con Dios, tengamos perdón de pecados, tengamos vida nueva. Cristo fue encarnado, nació, vivió una vida de obediencia perfecta al Padre, y a través de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, recibimos la oportunidad de perdón de pecados, nueva vida, vida eterna, para que todo aquel que creyera en Él. Busque Juan 3:16 al 17. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, la historia, el protagonista es Dios. El villano, ¿es una palabra correcta? ¿Villano? Es el hombre que revela contra Dios, que rechaza a Dios. Y Dios, como juez, como creador, santo y justo, condena, culpable. Pero Dios, siendo grande en misericordia, en su beneplácito, en su deseo de bendecir, sin obligación. Amén. Y nunca debemos de olvidar eso, sin obligación. Dios, desde antes de la fundación del mundo, decretó que su Hijo iba a nacer. Él es la segunda persona de la Trinidad, iba a nacer y ser el Salvador del mundo, para que todo aquel que creyera en Él fuera salvo. Y el protagonista salva el villano. Eso es la historia, la narrativa de la revelación especial de Dios. ¿Hay más cosas que podemos conocer de Dios, del Padre? Claro que sí. Y eso lo vamos a entender allá, si es que vamos allá. Amén. Si hemos creído en Cristo. 1 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si uno simplemente se arrepiente de su pecado y cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, Él es una nueva criatura, nace de nuevo, tiene una nueva mente, nuevos ojos o nueva vista y nuevos afectos. Y somos adoptados, incluidos, hechos parte de la familia de Dios. Somos hijos adoptados de Dios. Ese protagonista salva al villano y convierte el villano en hijo del protagonista. Qué historia más maravillosa. Qué narrativa más poderosa. Juan 1:12 al 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos agregados al cuerpo de creyentes, local, físico, aquí en la tierra, y universal en el tiempo y en el espacio, a la iglesia, donde Cristo es la cabeza de la iglesia. Y esperamos que el protagonista, el Señor, termina su trabajo, porque la historia no ha acabado todavía, hermanos. Amén.
Estamos simplemente en el capítulo 2. Falta el capítulo 3 y 4. Estamos en el tiempo de la iglesia, donde el Señor avanza su reino aquí en la tierra a través de la obra de la iglesia. Esperamos que el Padre termine su trabajo, su labor. El Señor, obrando por medio de la iglesia, para proclamar esta narrativa, estas buenas noticias, estas buenas nuevas, este evangelio al mundo perdido, el Señor ha usado y usa la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Y Cristo, cuando Él vuelva por segunda vez, cuando Él viene por segunda vez para completar lo que ha sido comenzado en nosotros, Él va a levantar de los muertos los que han muerto en Cristo, y va a levantar nosotros que estamos vivos, y va a resucitar los muertos y va a transformar los vivos con cuerpos glorificados. Busque 1 Corintios 15, 50. 1 Corintios 15, 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los que hemos quedado vivos, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo físico, se vista de incorrupción, y esto mortal, lo que todavía esta vida es sujeto a la muerte, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Eso es lo que nos espera, hermano. Y el Señor es el protagonista. Él hace todo. Simplemente nosotros, al oír el Evangelio de Cristo, como pobres, miserables, mendigos, se dice, recibimos el don, el regalo de la salvación por fe. Porque no podemos mirar a nosotros mismos, no podemos mirar a lo que tenemos, no podemos mirar a otro. Miserables somos, amén, en nuestros pecados y delitos y pecados. Y simplemente como un mendigo, por fe recibimos la salvación. No hay virtud en nosotros. La gloria es todo del Señor. Y eso es la narrativa de la Biblia, de la revelación especial de Dios. Y los vivos y los muertos serán juzgados de acuerdo a sus obras. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos,
y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los que sí se hallan inscritos en el libro de la vida son los que se han creído en Jesucristo. Y los que no están en el libro de la vida, lanzados al lago de fuego. Los que han creído en Cristo, se han arrepentido de su pecado y creído en Cristo, serán glorificados, transformados y morarán con el Señor por la eternidad. Apocalipsis 20, 1 al 5. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y así termina la historia. Un nuevo mundo, un nuevo cielo, una nueva tierra. Todas las cosas restauradas y renovadas. El hombre y la creación. Eso es la historia de la Biblia. Eso es la narrativa de la Biblia. La Biblia no es un libro de reglas y regulaciones. Hay sabiduría en la Biblia. Hay expectativas de parte de Dios en la Biblia. O sea, acabamos de mirar la maravilla de la obra del protagonista en nuestra historia. Si nosotros entonces, siendo villanos convertidos en beneficiarios, hijos del protagonista, ¿no vamos a querer agradarlo con nuestras vidas? Claro que sí. Y eso es el propósito de los mandamientos, los principios para la vida práctica que hay en la Biblia. Pero el propósito de la Biblia principal no es simplemente corregir comportamiento. Es convertir villanos en hijos del protagonista. Amén. Y no olvidemos de eso. Amén. No olvidemos de eso. Ahora, todo lo que yo acabo de decir, ¿era posible conocerlo mirando un árbol? Usted pregunta, ¿qué tipo de pregunta es eso? No. Necesitaba que alguien me dijera esta historia. Sin revelación especial, no hay conocimiento de Dios. Simplemente conocimiento de una idea ficticia que tenemos en nuestra mente, pero no conocimiento de la realidad, porque el Señor es un ser, una persona real, que quiere ser conocido, que puede ser conocido. Él se ha revelado de muchas maneras, en muchos tiempos, a los padres. La historia con Israel, sueños, visiones, en los días pero últimamente, hace 2000 años atrás, en la persona de Cristo, y para hoy día, en las escrituras sagradas inspiradas,
que el Señor ha dejado para la iglesia. Usted tiene en sus manos la revelación especial de Dios. ¿Qué estamos haciendo con ellas? Amén. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por este día, por este momento. Gracias por su amor y su misericordia. Y Padre, pedimos, Señor, que si hay alguien aquí presente físicamente o a través de las cámaras que no te conoce como usted es, que no te conoce a través de la persona de Jesucristo, Padre, que hoy sea el día de un comienzo de una relación real contigo. Si usted está aquí presencialmente o a través de las cámaras y no se ha arrepentido de su pecado, lo cual te aleja de Dios, y es imposible que conozcas a Dios con ese pecado en el medio. Si no se ha arrepentido de su pecado y no ha creído en Cristo, el que satisface nuestro castigo, lo que merecemos por nuestro pecado, y nos reconcilia con Dios para que podamos conocer a Dios y caminar con Dios. Si usted no se ha arrepentido de su pecado y no ha creído en Cristo, lamento decirle que jamás conocerá a Dios personalmente y solo conocerá la ira y el juicio de Dios. Le exhorto en el nombre de Dios que hoy se arrepiente de su pecado y cree en Cristo para salvación. Porque no hay otra manera de conocer al Padre, sino por medio del Hijo. Le animo que si no ha creído en Cristo, se arrepiente y cree en Él. Si hay alguien aquí que se encuentra en esa condición, le animo que me hable después del servicio, que para que podamos repasar la historia de la Biblia, la narrativa de la Biblia, lo que Dios quiere que usted conozca de Él, para después conocerle a Él. Le animo, le exhorto, no deje para mañana lo que puede hacer hoy día, que me hable después del servicio, para que podamos repasar esa historia y para que puedas rendir tu vida al Señor en fe y arrepentimiento. Si hay alguien a través de las cámaras que necesita arrepentirse y creer en Cristo, contáctenos a través del canal, a través del sitio web, para que podamos repasar la historia juntos. Hermano, hermana, ¿conoces a Dios? Él quiere tanto que nosotros conozcamos a Él. Y nos ha dado su palabra. Y muchos han dado su vida para que tengamos en nuestras manos la palabra escrita de Dios. ¿Estamos leyendo? ¿Estamos estudiando? ¿Estamos teniendo comunión con Dios? En los momentos de crisis en la vida, realmente hemos de dar cuenta si conocemos a Dios. Si hemos invertido el tiempo, la energía en conocer a Dios, hemos entonces de con más facilidad descansar en sus brazos
porque no vamos a desconfiar de Él. Al contrario, vamos a confiar en Él porque lo conocemos. Pero si nosotros somos ignorantes de Dios porque no leemos la Biblia, no oramos, no tenemos comunión con Él, ay de nosotros en el medio de crisis. Lea su Biblia. Gracias, Padre. Pedimos su bendición sobre el restante de este día. En el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor le bendiga.